El 23 de agosto de 1939, a tan solo 9 días del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nacionalsocialista de Hitler y la Unión Soviética de Joseph Stalin negociaron en secreto un pacto de no agresión entre ambos estados gracias a la diplomacia de los ministros de Asuntos Exteriores de ambas potencias europeas, Joachim von Ribbentrop y Vyacheslav Molotov. El pacto alemán-soviético consistía en dos partes, una pública y otra secreta. La parte pública era un pacto de no agresión en el que cada signatario se comprometía a no atacar al otro. También se prometieron que en caso de que uno de los signatarios fuera atacado por un tercer país, el otro no le prestaría ayuda de ningún tipo a ese otro país. Además, los dos acordaron que no participarían con otras potencias en ningún acuerdo contra el otro, ya fuera directa o indirectamente. El acuerdo de no agresión tendría una vigencia de 10 años y se renovaría automáticamente por 5 años más si ninguno de los signatarios actuaba para terminarlo. La parte secreta del pacto consistía en un protocolo que establecía las esferas de influencia soviética y alemana en Europa Oriental. Reconocía a Estonia, Latvia y Besarabia como parte de la esfera soviética. Los signatarios acordaron dividir Polonia a lo largo de los ríos Narev, Vístula y San. Hitler siempre consideró que el pacto alemán-soviético de no agresión era una maniobra táctica y temporal. Nunca tuvo la intención de respetar las condiciones del acuerdo durante 10 años. Su plan a largo plazo siempre había sido que las fuerzas alemanas atacaran a la Unión Soviética y establecieran un espacio vital para los alemanes en los territorios capturados. Antes de dar este paso, sin embargo, Hitler tenía la intención de subyugar a Polonia y derrotar a Francia y a Gran Bretaña. El pacto de no agresión le permitió a Alemania librar esas guerras intermedias sin temor a un ataque soviético, evitando así una guerra por dos frentes. En julio de 1940, un mes después de que Alemania derrotara a Francia, Hitler ordenó los preparativos para la guerra contra la Unión Soviética. Los diplomáticos alemanes se esforzaron por asegurar el flanco de Alemania en el sureste de Europa. En noviembre de 1940, Hungría, Rumania y Eslovaquia se unieron a la Alianza del Eje. Ansioso por convertir a la Unión Soviética en una especie de colonia del Tercer Reich alemán, el 22 de junio de 1941, con el apoyo militar de las fuerzas del Eje, puso en marcha su plan para invadir a la Unión Soviética, la Operación Barbarroja. Hitler creía que la invasión concluiría antes del invierno y prohibió a sus generales pensar de otra manera. De esta forma, un día antes de la invasión, 3.050.000 soldados alemanes esperarían el inicio de la mayor operación militar hasta la fecha, distribuidos desde Finlandia hasta el Mar Negro. Unos 950.000 soldados de otras naciones aliadas de Alemania acompañaban a los alemanes. Estas tropas jugarían un papel fundamental en el desastre alemán en Stalingrado, un año y medio después. Para diciembre de 1941, era claro que el rumbo de la guerra en la Unión Soviética no era el que el alto mando alemán había planeado, debido a que Leningrado y Sebastopol continuaban resistiendo en el norte y el sur respectivamente, y la ofensiva contra Moscú había llegado a un punto muerto. Entonces, cuando menos lo esperaban, los alemanes se encontraron luchando contra una contraofensiva soviética desde la capital rusa, y tuvieron que enfrentar el hecho de que, a pesar de haber asesinado y capturado a cientos de miles de soldados del Ejército Rojo en los últimos meses, de alguna manera el alto mando soviético había encontrado reservas suficientes para emprender una poderosa contraofensiva. Habiendo fracasado en capturar Moscú, Hitler se centró entonces en los pozos petrolíferos del Cáucaso. A pesar de no contar con la aprobación de sus generales, Hitler se empeñó en capturar estos yacimientos y los reprendió, acusándolos de no saber nada de economía. La Operación Azul, como se denominó la campaña alemana en el sur de la Unión Soviética, tenía como objetivos la captura de puntos fuertes en el Volga primero y posteriormente el avance sobre el Cáucaso. Naturalmente, al encontrarse inmerso en una guerra de carácter mundial, el Tercer Reich requería de una enorme cantidad de reservas de petróleo para mantener activa toda su industria militar. Operación Azul, el camino a Stalingrado. El 10 de mayo, el general Friedrich Paulus, comandante del Sexto Ejército Alemán, presentó al mariscal de campo Fedor von Bock un esbozo de la Operación Federico.
La Operación Federico significaba la consolidación del frente delante de Kharkov, recién capturada por Alemania. Solamente la oportuna llegada del primer ejército Panzer de Ewald von Kleist permitió revertir la situación de la ofensiva, y en lugar de ser capturados, los hombres de Paulus ayudaron a los de von Kleist a capturar los ejércitos soviéticos sexto y 57º en Barbenkovo. El 1 de junio, Adolf Hitler y el mariscal Fedor von Bock presentaron a los generales del Grupo de Ejército Sur la Operación Azul en los cuarteles generales de esta unidad, ubicados en Poltava. Al sexto ejército de Paulus se le encargó la tarea de limpiar Voronezh y luego dirigirse a Stalingrado, acompañado del cuarto ejército Panzer de Hermann Hoth. Una vez allí, se encargarían de destruir los complejos industriales y proteger el Cáucaso desde el norte. Para proteger los planes de la Operación Azul, se prohibió tajantemente la transcripción de órdenes, todo debía comunicarse de manera verbal. Sin embargo, el 19 de junio, un avión alemán que llevaba anotaciones personales del general Georg Stumme acerca de la operación fue derribado detrás de las líneas enemigas, y los papeles fueron capturados. No obstante, después de que el general Philipp Golikov los entregara directamente a Stalin, este los rechazó como falsos, convencido de que Moscú seguía siendo el principal objetivo alemán. El 28 de junio inició la ofensiva contra Voronezh, hacia el sur de Rusia, y el error de Stalin fue obvio. 2 días después, las fuerzas de Paulus cruzaron el Donetsk, con el segundo ejército húngaro y el primer ejército Panzer cuidando su izquierda y su derecha respectivamente. Debido al rápido avance alemán, Hitler decidió enviar parte de las fuerzas del cuarto ejército Panzer, que estaban atacando Voronezh, al sur, lo que significó que las fuerzas de Timoshenko, que escapaban hacia Stalingrado, tuvieran más tiempo para hacerlo. El plan original implicaba que el sexto ejército y el cuarto ejército Panzer cortaran la retirada a los soviéticos antes de que estos se reagruparan, luego atacaran Rostov del Don y después fueran a reforzar las líneas defensivas del Cáucaso. Pero impaciente por el retraso, Hitler cambió el orden del plan, y en lugar de esperar a las fuerzas de Paulus y Hoth, ordenó que se capturaran Stalingrado y el Cáucaso al mismo tiempo. Sin esperar la opinión de Fedor von Bock, Hitler lo retiró del mando. Aunque las reservas alemanas de combustible eran alarmantemente escasas, Hitler tomó otra decisión polémica. Dividió las fuerzas que se dirigían a Stalingrado, quitándole las unidades mecanizadas al sexto ejército de Paulus y desviando el cuarto ejército Panzer de Hoth hacia el sur, para ayudar en la captura del resto de las fuerzas de Timoshenko, que se esperaba tendría lugar cerca de Rostov del Don. A Hitler le obsesionaba la idea de anular los restos de las fuerzas de Timoshenko antes de que reforzaran Rostov, lo cual no se logró plenamente, ya que muchas se retiraron a tiempo. Rostov fue atacada y reconquistada por los alemanes el 24 de julio. Avance hacia el Volga. A inicios de agosto, Hitler cambió de opinión de nuevo, y ordenó a las fuerzas de Hoth que se dirigieran al este, hacia Stalingrado, después de haberles ordenado inicialmente que fueran al sur. El general Hoth obedeció preocupado, ya que las órdenes cambiantes de Hitler les estaban restando combustible a sus tanques, del que estaba muy escaso. Por otro lado, el bombardeo alemán de Astracán en el mar Caspio había dañado las refinerías de la ciudad y tomaría un tiempo repararlas, en caso de que lograran capturarlas. El 9 de agosto, Stalin nombró a Andrei Yeremenko comandante del frente de Stalingrado en sustitución de Timoshenko. El 21 de agosto de 1942, Stalingrado recibió por primera vez el embate de las fuerzas del Eje. Tan solo 2 días después tendrían lugar los primeros bombardeos masivos sobre la ciudad, quedando esta reducida a una pila de escombros. A todas estas, el sexto ejército alemán había conseguido tomar y cruzar el río Don, siendo por tanto su siguiente objetivo conquistar la posición del río Volga cercana a Stalingrado. El avance alemán por tierra procedía de Gumrak, y lo hacía de manera brutal y arrolladora. Ese mismo día, el 21, la vanguardia del sexto ejército alemán alcanzó el Volga. Los soldados estaban emocionados por haber avanzado desde el Don en menos de 12 horas, y la moral estaba alta confiando en una caída rápida de Stalingrado. Por el sur,
El avance de Hoth era más lento, ya que Yeremenko había colocado la mayor parte de sus fuerzas contra el cuarto ejército Panzer. Además, Hitler le había quitado al general Hoth un cuerpo blindado. El 29 de agosto, cuando las primeras líneas alemanas aparecían ya en el horizonte de Stalingrado, llegó a la ciudad Zhukov, quien recientemente había sido nombrado vicecomandante en jefe, segundo después de Stalin. Para ello, se requirió el envío del 62º Ejército y el 64º Ejército de la Unión Soviética, así como la destitución del general Anton Lopatin, líder del 62º Ejército, y su posterior sustitución por el general Vasily Chuikov. Chuikov, quien era famoso por su carácter férreo y decidido, integró a miles de mujeres al ejército. Si bien muchas de estas realizaron labores netamente logísticas como enfermeras, mensajeras y cocineras, algunas se desempeñaron como francotiradoras, otras lucharon en el frente, y algunas incluso quedaron a cargo de las defensas antiaéreas de Stalingrado. Y Stalin, que instaba a Zhukov a salirles al encuentro e interceptar dichas fuerzas enemigas, replicaba: ¿no entienden que si entregan Stalingrado, el sur del país quedará separado del centro y probablemente no podremos defenderlo? Además de perder nuestra principal vía fluvial, no solo es una catástrofe para Stalingrado, sino para el país, dado que se perderá el petróleo también. Se lanzó una contraofensiva que logró aliviar en parte la situación respecto del norte de la ciudad. La orden de Zhukov era terminante: no entreguéis Stalingrado. Por su parte, Friedrich Paulus, el jefe del sexto ejército alemán, veía con preocupación que la defensa de sus flancos recayese sobre unidades italianas, rumanas y húngaras, las cuales eran mucho más débiles y estaban peores equipadas que las unidades alemanas. El 14 de septiembre de 1942 tuvo lugar el primer asalto alemán a Stalingrado. Stalin, consciente de que debía evitar a toda costa que los alemanes dominasen el río Volga, recurrió a la 13ª División de Fusileros de Guardia, cuyo liderazgo recaía sobre Alexander Rodimtsev. Este cuerpo militar, junto a la 8ª Fuerza Aérea Soviética, ofrecieron un apoyo indispensable al ejército soviético. El 15 de septiembre comenzaron a llegar refuerzos soviéticos procedentes de Siberia y Mongolia. Stalingrado era un caos total. Cada barrio, cada calle y cada casa era un potencial escenario de batalla. Con el paso de los días, las tropas alemanas, a pesar de superar en número a las soviéticas, comenzaron a padecer el yugo del fuego de los francotiradores soviéticos. Para mediados de septiembre, 8 de las 20 divisiones del sexto ejército alemán se encontraban luchando encarnizadamente dentro de la ciudad. No obstante, los soviéticos no paraban de alimentar el frente con refuerzos de Siberia y Mongolia. El general Paulus, enfermo de disentería, era presionado continuamente para que informara de la fecha en que caería Stalingrado, y desarrolló un tic en el ojo izquierdo, que luego se extendió por el lado izquierdo de su cara. En este momento, las bajas alemanas se dispararon ya que el soldado alemán no estaba entrenado para combatir en las calles, que es la lucha más dura entre todas las formas de combate. Aunque Paulus sabía que las bajas soviéticas eran por lo menos el doble que las alemanas, sus recursos humanos se disipaban rápidamente ya que nada más contaba con una división en la reserva. En este campo de batalla, los alemanes estaban bajo constante tensión ya que el soldado soviético se había convertido en un maestro del camuflaje, y las emboscadas eran comunes. La noche no ofrecía descanso al alemán, ya que los defensores de la ciudad preferían atacar de noche, neutralizando el peligro de los bombarderos alemanes. Sin embargo, la noche no era una limitación para los bombarderos rusos, que pasaban sobre la ciudad arrojando pequeñas bombas de 400 kilogramos. Finalmente, el sexto ejército solicitó a la Luftwaffe que mantuviera la presión sobre la aviación soviética en la noche, porque las tropas no tienen descanso. Si los bombardeos nocturnos, las minas antipersonales y las emboscadas de la infantería enemiga no eran suficientes para mantener alerta a los alemanes en Stalingrado, los francotiradores sí lograron captar la atención de los oficiales germanos. El número de oficiales muertos por francotiradores también se disparó, y muy pronto se tuvo que recurrir a realizar promociones prematuras, con el fin de reemplazar a los caídos.
La neurosis que un soldado podría desarrollar por estar sometido constantemente al grado de tensión de la llamada Rattenkrieg, guerra de ratas, no era excusa para abandonar el campo de batalla, ya que tanto alemanes como soviéticos no reconocían esta condición y la calificaban de cobardía, que usualmente era solucionada con la ejecución inmediata. La artillería pesada se volvió inútil en este ambiente de lucha urbana, ya que debido a la falta de precisión de la misma, no se podía atacar una casa ocupada por el enemigo, porque las casas vecinas estaban ocupadas por tropas amigas. Chuikov ordenó que la artillería fuera trasladada a la orilla oriental del Volga y que atacase detrás de las líneas alemanas, con el objetivo de destruir las líneas de comunicación y las formaciones de infantería en la retaguardia. Para saber hacia dónde disparar, un oficial de observación debía asomarse por la azotea de un edificio en la ciudad, lo que en muchos casos significaba la muerte a manos de un francotirador alemán. A diferencia de los puestos de mando alemanes, los puestos de mando soviéticos se encontraban en la ciudad y, por lo tanto, expuestos a ser atacados. En una ocasión, un tanque alemán se situó en la entrada del búnker del comandante de artillería del 62º Ejército, y este, junto con su personal, tuvo que cavar para salvarse. Pese a que la iniciativa, la razón de bajas enemigas per cápita y los mejores medios técnicos correspondían a las tropas alemanas, el ejército invasor tuvo grandes dificultades en conquistar una ciudad que, al haber sido salvajemente bombardeada, disponía de condiciones ideales para una defensa calle por calle. Pronto la ciudad se cubrió de una atmósfera repulsiva y pútrida. La razón era obvia. Los cadáveres de ambos bandos se descomponían bajo los escombros. La pestilencia y las enfermedades pronto se hicieron sentir. Incluso en este escenario dantesco, también se practicaba la política antisemita nazi. La Feldgendarmería había estado capturando judíos y haciendo cautivos a civiles que fueran aptos para el trabajo, resultando en la ejecución de unos 3.000 civiles judíos, incluyendo niños, a manos de los Sonderkommandos de los Einsatzgruppen. Además, alrededor de 60.000 fueron enviados a Alemania para trabajos forzados. Ante la inminente llegada del invierno, Paulus tomó la decisión de acelerar la toma de la ciudad, lo que culminó en una ofensiva llevada a cabo el 27 de septiembre. La principal fuerza alemana atacó al norte del Mamaev Kurgan, cerca de los asentamientos obreros de las fábricas Octubre Rojo y Barricadi. Los soldados alemanes observaron con asombro cómo los civiles que huían de los asentamientos para buscar refugio en las líneas alemanas eran abatidos por sus propios compañeros de armas. Desde ese punto, una división selecta de soldados alemanes tomó la Casa de los Especialistas y se atrincheró, abriendo fuego contra las lanchas que navegaban por el Volga llevando y trayendo soldados. Los cañones de 88 milímetros, los Stukas y la artillería alemana compitieron en hundir las barcazas que transportaban soldados desde el otro lado del Volga. El mar Caspio comenzó a recibir cadáveres. Las bajas alemanas entre el primer y segundo día de combate sumaron 2.500 soldados, contra 6.000 soldados soviéticos. Para los rusos la pérdida era terrorífica. Casi 3.000 soldados morían por día. A finales de septiembre de 1942, el número de bajas de ambos bandos era tan alto que toda Stalingrado había quedado cubierto por un olor, en extremo, nauseabundo, causado, por supuesto, por la acumulación de cadáveres. Esta situación empeoró aún más, después del gran asalto alemán contra el distrito de las fábricas el 27 de septiembre de 1942. El resultado de dicha acometida alemana fue la consecución del control del 75% de Stalingrado. Por sorprendente que parezca, hubo soldados soviéticos que, por diversas razones, abandonaron sus unidades para unirse a las fuerzas alemanas. Estos soldados soviéticos desertores fueron llamados Highways, y su cantidad no fue en absoluto insignificante. De hecho, al concluir la batalla de Stalingrado, se estima que perdieron la vida alrededor de 50.000 Highways. Aunque las tropas alemanas lograron penetrar en la ciudad, o lo que quedaba de ella, nunca se hicieron completamente con la totalidad, puesto que los muelles no pudieron ser alcanzados, y mientras estos muelles estuvieran en manos soviéticas, los refuerzos y suministros necesarios para proseguir la batalla podrían afluir con regularidad.
Batallones y brigadas alemanas que intentaron llegar a los muelles fueron prácticamente aniquiladas al 50% de sus efectivos. Para el mes de octubre, los alemanes no habían logrado tomar el control total de la ciudad, pero sí habían ocupado el 80% de la misma. Durante ese octubre, las fuerzas alemanas conquistaron las fábricas de tractores Octubre Rojo y las de cañones Barricade. Las pérdidas de las fuerzas rusas aumentaron a un ritmo de 4.000 soldados por día. Para octubre, Hitler y sus comandantes cayeron en la cuenta de que no podrían tomar la ciudad en otoño. El invierno se aproximaba. Por tanto, se hicieron todos los arreglos para pasar allí el más crudo de los inviernos, en recuerdo del terrible invierno anterior. Para fines de octubre se dejaron sentir las enfermedades en el soldado alemán. Paratifoidea, tifus, disentería, empezaron a hacer estragos. A fines de octubre los alemanes se enteraron por medio de prisioneros de que los soviéticos preparaban una gigantesca contraofensiva. Ellos mismos habían notado los movimientos en sus flancos. Para protegerse, Paulus había levantado una barrera en su flanco izquierdo para prevenir los ataques procedentes por el norte, sirviéndose de las unidades rumanas, italianas y húngaras. Operación Urano. En efecto, el alto mando soviético planeó una vasta ofensiva enfocada en los flancos norte y sur. Un contingente de alrededor de 1.700.000 hombres, equivalente a unas 200 divisiones en su mayoría siberianas, se reunió, acompañado de tanques y cañones transportados desde Moscú y los Urales. Aunque inicialmente Stalin se resistió a desviar recursos del combate urbano, vio en estos planes una oportunidad crucial para cambiar la situación en el frente sur y revertir el curso de la batalla de Stalingrado. A pesar de esto, significaba reducir el suministro de municiones para el 62º Ejército Rojo, que estaba defendiendo la ciudad en solitario. El invierno llegó con sus nevadas, y la ciudad quedó envuelta en un manto blanco con temperaturas que rondaban los -18 grados Celsius. Los combates callejeros casi se detuvieron por completo durante la noche. Los grupos enfrentados hacían señales de tregua temporales con banderas que asomaban en los orificios de las ruinas, y se permitía tácitamente retirar algunos caídos en la tierra de nadie. Y además se realizó un intercambio no oficial de abastos entre pequeños grupos de ambos bandos, realizado muy a escondidas en treguas concertadas espontáneamente. El 19 de noviembre de 1942, los 3.500 cañones soviéticos comenzaron a machacar despiadadamente las líneas enemigas más débiles entre Serafimovi y Klestkaya. Estas eran las formaciones rumanas que se encontraban escasas de material antitanque, entre la nieve y la bruma mortecina del paisaje. Al son de trompetas, los obuses y katiushas se dejaron caer en el sector rumano. Después de una hora de martilleo, los batallones de fusileros avanzaron sobre las filas de rumanos e italianos. Los rumanos del segundo y cuarto cuerpo pudieron contener las primeras oleadas de atacantes, y luego fueron arrasados por carros de combate T-34 hacia el mediodía. Cuando los fortines fueron demolidos, los rumanos echaron a correr por la planicie blanca, siendo perseguidos por las oleadas siberianas. Si bien hubo algunos intentos de responder al ataque, los comandantes del Sexto Ejército no tomaron en serio el ataque hasta que fue muy tarde. Inclusive los combates en la misma ciudad de Stalingrado no se detuvieron durante varios días una vez comenzado el ataque ruso. Los stukas acudieron al lugar del desastre, y ya nada se pudo hacer. Si bien el ataque del sur fue por muchos factores más débil, este sector fue también atacado con éxito, y las columnas de la trampa avanzaron sin grandes reveses, salvo contraataques aislados que apenas produjeron momentáneas detenciones. El objetivo donde convergían las tenazas de la trampa era el pequeño pueblo de Kalach y su puente, donde los alemanes no poseían una fuerza para enfrentar la amenaza y donde quedaban expuestos sus talleres y depósitos de suministros. El desastre era total. El Sexto Ejército de Paulus quedó encerrado en Stalingrado con unos 250.000 hombres y sin suministros mayores. El Caldero. El alto mando alemán ordenó retirar el grueso del Sexto Ejército desde Stalingrado por el sudoeste hacia el Don, y así evitar el encierro. Tal proyecto aún podría ejecutarse ya que había brechas importantes que aún no estaban cerradas, pero Hitler se negó a aceptar semejante solución.
y exigió a Paulus y sus hombres mantenerse en la ciudad conquistada mediante una contraorden directa, y tuvieron que volverse en una penosa retirada, las vanguardias enviadas en dirección sudoeste. Hitler consideraba que podría repetirse la situación producida en febrero de ese mismo año en la bolsa de Demiansk, donde una gran masa de soldados alemanes pudieron resistir un prolongado cerco soviético mediante un puente aéreo. Tal idea llegó a oídos del jefe máximo de la Luftwaffe, Hermann Göring, quien, sin consultar a sus asesores técnicos, prometió a Hitler que sus aviones podrían realizar un vasto abastecimiento desde el aire. La promesa de Göring exasperó al general de aviación von Richthofen, pues el tiempo nublado con tormentas de nieve impediría volar a los aviones de forma sostenida, e incluso haría imposible siquiera que despegaran. En estas condiciones, Paulus radió un mensaje directo a Hitler. Mein Führer, se nos agotan las municiones y el combustible. Abastecimiento suficiente y oportuno es imposible. En estas circunstancias, solicito plena libertad de acción. La División 94 al mando del general Walter von Seydlitz-Kurzbach, al ver que Paulus carecía de iniciativa, ordenó a su tropa evacuar su sector y forzar el bloqueo. Esperaba que las demás divisiones le siguieran en su retirada no autorizada. Apenas dejó su posición, le cayó encima el 62º ejército soviético y muchos de sus batallones fueron aniquilados sin contemplaciones. No hubo prisioneros. Para aumentar los males, los soviéticos atacaron de manera audaz la principal base aérea de suministros, el aeródromo de Pitomnik, llegando a colapsar las bases de reaprovisionamiento y acentuando la escasez de aviones de carga para las operaciones del puente aéreo. Sumado a las inclemencias climatológicas perjudiciales para los alemanes, los soviéticos lanzaban bengalas desde posiciones recién tomadas para hacer creer a los aviones de abastecimiento que en ese emplazamiento todavía quedaban soldados fieles al Reich que solicitaban suministros. Las provisiones caían en manos soviéticas, dejando a los alemanes desprovistos de todo pertrecho. Hitler, obsesionado, dijo a von Richthofen: «Si Paulus sale de Stalingrado, jamás volveremos a tomar la plaza». A principios de diciembre, surgieron las primeras bajas por inanición. A pesar de todo, los alemanes trataron de conservar la disciplina y la organización funcionó regularmente. Stalingrado se convirtió en un caldero, der Kessel, donde sin agua ni alimentos suficientes, atacados por las epidemias y en medio del pútrido olor a descomposición, los alemanes se aprestaron a sufrir un largo asedio en medio de las mayores penurias. Hitler nombró a Paulus mariscal de campo, ya que ningún mariscal se había rendido en la historia militar alemana, y esperaba que Paulus se suicidara antes de caer prisionero de los soviéticos. Pero los informes de las penurias que soportaban los soldados y que el mismo Paulus observó al revisar las tropas del frente, lo tranquilizaban al pensar que se había dado todo en la lucha y lo eximía personalmente de las obligaciones con este Führer que dirigía al país. De hecho, privadamente Paulus informó a los otros generales como Schmidt, Seydlitz, Jänecke y Strecker que él no se suicidaría y los demás oficiales tenían prohibido hacerlo para seguir la suerte de sus soldados. De esta manera, aproximadamente 250.000 soldados quedaron atrapados en una bolsa con la orden por parte de Hitler de no retroceder ni rendirse. Pese a que Göring, mariscal del aire y jefe supremo de la Luftwaffe, prometió abastecer a las tropas desde el aire, la llegada de recursos a las tropas alemanas fue casi imposible y apenas se realizaron algunos vuelos. Los alemanes pudieron utilizar el aeródromo de Pitomnik, pero este se hallaba sujeto a continuos ataques soviéticos. Los Junker 52 llegaron con abastecimientos e inmediatamente partían de vuelta evacuando heridos. Aún así, los pocos aviones no daban abasto y los afortunados que podían subir escapaban del infierno. Los heridos colgaban de las puertas y algunos desesperados se aventuraban a volar colgándose en las alas, donde ninguno logró sobrevivir. Tras la caída de Pitomnik el 16 de enero solo quedaba el improvisado aeródromo de Gumrak, más pequeño y en peores condiciones que el de Pitomnik. Pero Gumrak también cayó en manos soviéticas el 23 de enero. A partir de ese día las hambrientas tropas alemanas solo pudieron recibir provisiones mediante cajas lanzadas en paracaídas por la Luftwaffe, lo cual no aseguraba que la carga llegase a destino,
Soldados soviéticos a veces se quedaban con las provisiones o simplemente las tropas germanas estaban muy agotadas y hambrientas para buscar dichos suministros entre las ruinas de la ciudad. En diciembre, los soldados alemanes cercados tuvieron una leve esperanza. Erich von Manstein venía en su auxilio. Manstein, que acababa de asumir el mando del grupo de ejércitos Don, planeó la Operación Tormenta de Invierno, que incluía dos amplias operaciones con un punto de partida diferente. Una vendría de Chir y la otra de Kotelnikovo, a 160 kilómetros de Stalingrado. Aún para los generales más incrédulos del régimen nacionalsocialista, el hecho de que el Führer abandonara al Sexto Ejército era algo impensable, por lo cual sentían esperanzas de un posible rescate. De esta manera, la Wehrmacht se aseguraba hacer todo lo posible por rescatar a este ejército cercado lejos de Alemania. La ofensiva empezó el 12 de diciembre y el día 16, pero cuando estaban a unos 50 kilómetros, fue detenida por el Segundo Ejército de la Guardia, que destruyó la principal fuerza de ataque nazi, compuesta por más de 400 tanques. La detención significó que los soviéticos le atacaran con todo y lo hicieran retroceder 200 kilómetros. Para empeorar las cosas, el aeródromo de Tsasinskaya, el principal de los aviones de reaprovisionamiento, cayó en poder soviético. La rendición del mariscal. Se impuso un riguroso racionamiento para intentar pasar el invierno. Paulus, quien era admirador incondicional de Hitler, se dio cuenta que para el Führer, el Sexto Ejército, o lo que quedara de él, era poco menos que una pieza sacrificable en el juego de la guerra. El 25 de diciembre, en el Kessel, murieron 1.280 soldados de frío y hambre. Para el Año Nuevo, los soviéticos montaron una serie de cocinas y realizaron fiestas en la orilla sur del Volga, con el doble objetivo de celebrar el año y mortificar a los alemanes cercados. El 9 de enero se presentaron dos oficiales del Ejército Rojo en la línea occidental del frente alemán, con un ultimátum de la Stavka para Paulus. Si dicho ultimátum no se aceptaba, los soviéticos lanzarían una ofensiva final contra el Kessel al día siguiente. El ultimátum fue rechazado. Las penurias se multiplicaron en el Sexto Ejército alemán. Las epidemias diezmaban los soldados, la disciplina ya no existía y el hambre era tan atroz que los alemanes sacrificaron caballos, perros y ratas para poder alimentarse. Cabe destacar que aún en estas penosas condiciones, la resistencia del Sexto Ejército era increíble, ya que las líneas del frente se retiraban combatiendo e infligiendo grandes bajas a los rusos que ejecutaban el Plan Anillo para acabar con los alemanes. Consecuencias de la rendición del Sexto Ejército alemán. Oficialmente 90.000 fueron los prisioneros de la batalla final de la ciudad de Stalingrado. De todos estos, muy pocos estaban vivos para el comienzo de la primavera. Solo 6.000 alemanes sobrevivieron hasta el fin de la guerra, debido a epidemias de disentería y de tifus entre los prisioneros. Las consecuencias de esta catástrofe fueron inmensas y de gran alcance. Por primera vez, Alemania perdía la iniciativa de la guerra y tenía que colocarse a la defensiva. De hecho, la Wehrmacht carecía ya de los elementos logísticos necesarios para avanzar más hacia el este, y las orillas del Volga fueron precisamente el punto más oriental alcanzado por tropas alemanas en Europa. Después de esta batalla, la Unión Soviética surgió engrandecida, y con la iniciativa de la guerra que la asolaba en las manos de sus líderes. Además, el comandante de la Luftwaffe, Hermann Göring, cayó en desgracia ante Hitler, perdiendo crédito entre la élite del régimen nazi, así como prestigio entre los militares, al no poder cumplir la orden de abastecer por aire a las fuerzas alemanas cercadas, como había prometido. El Tercer Reich perdió todo el Sexto Ejército y parte del Cuarto Ejército Panzer, e incontables recursos materiales que no se pudieron reemplazar con la misma facilidad con que la Unión Soviética podía con sus propias bajas, aún más terribles incluso que las alemanas. De hecho, entre muertos, heridos y prisioneros, la Wehrmacht había perdido más de 200.000 combatientes, muchos de ellos experimentados, que serían muy difíciles de reemplazar en poco tiempo. Los soviéticos, aparte de recibir una ciudad prácticamente destrozada, habían sufrido 1 millón de muertos civiles y más de 850.000 bajas militares.
Según el cálculo más alto, si se incluyen a todas las fuerzas que pelearon en el Volga, murieron o fueron heridos 150.000 soldados del Eje y 1 millón de soldados soviéticos, incluyendo prisioneros muertos en cautiverio y heridos muertos tras ser evacuados, y cerca de 2 millones de civiles encontraron su fin, incluyendo refugiados y gentes que vivían en pueblos y ciudades donde también se combatió. El triunfo de esta batalla trascendió los límites de la Unión Soviética e inspiró a todos los aliados, incentivando la resistencia en todas partes. El rey Jorge VI de Inglaterra le regaló a la ciudad una espada forjada especialmente en su honor, y hasta el poeta chileno Pablo Neruda escribió el poema Canto de Amor a Stalingrado, recitado por primera vez el 30 de septiembre de 1942, y el poema Nuevo Canto de Amor a Stalingrado, en 1943, celebrando la victoria. Esto transformó esta lucha en un símbolo y en un punto de quiebre para toda la guerra. Ahora veremos dos asombrosas historias de supervivencia en el infierno de Stalingrado. Sus caminos de regreso a casa fueron diferentes, pero ambos enfrentaron dificultades en su camino. Recuerdan esos días con un corazón estremecedor incluso años después. Rudolf Karl fue un oficial que sirvió en la tercera batería del 90 y un batallón de artillería antiaérea ligera. En sus memorias, cuando habla sobre Stalingrado, solo expresa su agradecimiento por su salvación debido a circunstancias afortunadas y la voluntad de Dios. Sentí que agarraba mi cuello y me sacaba de allí. No fue necesario que me amputaran el brazo. La repentina ruptura del Ejército Rojo el 23 de noviembre creó caos en nuestra área cerca de Marinovka. Todo el personal de las unidades de la Luftwaffe, que estaban aisladas de sus fuerzas principales, se reunió en batallones de asalto, sin hacer distinción entre fuerzas aéreas o terrestres. No importaba, lo mismo me pasó a mí. Permanecí como motorista de enlace en el caldero, mientras que mi unidad fue derrotada en duros combates fuera del caldero. Fui llevado al batallón de asalto Herwig, junto con casi 430 camaradas nuevos y bastante desconocidos. Nos posicionamos en la balca de Karpovka. Una balca es un canal de río seco, y Karpovka es el nombre de un pueblo, un río y una estación al mismo tiempo. El enemigo estaba a menos de 500 metros de nosotros detrás del terraplén del ferrocarril. Nos excavamos en los bancos del río seco, pero estos agujeros no nos estaban salvando. Podíamos observar desde nuestros refugios cómo la organa de Stalin golpeaba con una fuerza mortal. Un solo disparo de un misil antiaéreo de ese tipo significaba una muerte rápida y lenta para unos 50 de mis camaradas. Para evitar que fuéramos solo carne de cañón para ellos, nos vimos obligados a ir a cazar armas rusas por la noche. El suministro de municiones era tan pobre, y esto fue seguido por mucho derramamiento de sangre. Cientos de jóvenes alemanes fueron disparados, heridos y congelados. Estaban muriendo en una muerte sin sentido todos los días. Para los rusos, la situación era la misma. Nosotros, los que aún estábamos vivos, a veces sentíamos una cierta tranquilidad en los rostros sin vida de los hombres muertos, a pesar de sus cuerpos ensangrentados. Algunos de nosotros eligieron el suicidio como una vía de escape de este estado de cosas desesperado. El resto de nosotros vivíamos con un miedo mortal por nuestras vidas. La ración diaria consistía en su mayoría en una rebanada de pan. Se podía cocinar algo considerable con las vísceras. Luego un día encontramos cáscaras de papa en el parapeto del refugio de nuestro comandante. Teníamos cáscaras de papa reales. Las cocinamos y como había muchas, fue una cena bastante grande. Luego también encontramos algo más, un perro pastor. No podíamos creerlo, pero nuestro mayor tenía un perro. Considerando la miserable situación de suministro para los soldados, todavía tenía un perro. Cada uno de nosotros estaba de acuerdo en que este lujo estaba fuera de lugar aquí. Por eso rápidamente metimos a esta pobre criatura en nuestros estómagos hambrientos. Una falta sin consecuencias que el severo oficial pretendía castigar con un tribunal marcial. Pero nunca pudo encontrar al culpable. Un miedo mortal acompañó la vida hasta Navidad. En esta noche el comandante dio otra orden del día. El Führer nos sacará del caldero, incluso tiene que visitarnos aquí. Luego vinieron las habituales declaraciones vacías sobre el coraje, la valentía, la última gota de sangre y la lealtad al Führer.
Nos avergonzó hacer algo que estaba por debajo de la dignidad de un soldado alemán, poner una bala en la cabeza. Estas fueron las últimas tablas a las que nos aferramos desesperadamente. En los primeros días de enero, nuestro mayor se disparó a sí mismo. Pero lo que nos salvó más que las órdenes fue el sermón consolador dado en Navidad por nuestro sacerdote católico, el capellán de 20 años Ernst Rath. Dijo: «Aún no ha terminado. Estamos en las manos de Dios y su Hijo que nació hoy. Tenemos que recordarlo y siempre debemos tenernos presentes unos a otros. Hice una propuesta. Si alguno de nosotros logra pasar por este infierno, entonces en el día de su salvación debe recordar comer la misma comida que comimos aquí todos los días. Solo un pedazo de pan. Así conmemoraremos unos a otros». Ernst no tuvo esa oportunidad. Murió al día siguiente de su sermón. El 7 de enero resulté herido en el brazo. Noté a un francotirador ruso a unos 300 metros de distancia de mí. Cuando me llevaron a la enfermería quedaban 16 hombres vivos de mi batallón con 430 hombres. Después de la cirugía sin anestesia, me informaron que en los intensos combates mi unidad fue completamente eliminada. Debido al avance del Ejército Rojo, todos los heridos fueron cargados apresuradamente en camiones descubiertos la noche del 10 de enero y enviados hacia el este. Podía escuchar el estruendo de la artillería rusa a todo volumen. Mientras estábamos sentados en la parte trasera del camión, temblando por el frío de la ventisca, el miedo y el dolor, pasamos junto a otro convoy médico. Se desvió y nos dimos cuenta de que ninguno de ellos había sobrevivido. Todos estaban muertos. «Lo hicieron», dijimos. Un poco después nuestro camión cayó en la zanja. «Esto es el final», le dije a mis compañeros heridos que gemían y gritaban. Todavía podía moverme y me ofrecí a ir en busca de ayuda. Me persuadieron. El riesgo de ser capturado por los rusos era demasiado alto y debía llegar ayuda. Solo uno de ellos se levantó para acompañarme, a pesar de la laceración en su pierna. Lo animé, y así avanzamos lentamente. No tengo idea de cómo, pero al amanecer llegamos a la estación Karpovka, y lo último que vi fue el letrero «Oficina del comandante de la guarnición». Cuando recuperé la conciencia nuevamente, mi compañero estaba a mi lado y con él un anciano ruso y su esposa. Me dijeron que los tanques alemanes en retirada nos habían pasado. Para evitar que me aplastaran, me arrastraron al borde del camino, al zanja, junto a los cadáveres. Me recuperé rápidamente en la casa de los ancianos y en 2 horas estuve lo suficientemente fuerte como para llevar a mi compañero en un trineo que el anciano había hecho para nosotros. Teníamos la pista de aterrizaje del aeródromo de Pitomnik por delante. De vez en cuando los camiones pasaban junto a nosotros. Sin embargo, pronto me quedé sin fuerzas nuevamente. En la pendiente había muchos soldados alemanes sentados, completamente exhaustos, esperando su muerte. La gente dice que la muerte blanca es misericordiosa. El silencio era extrañamente silencioso. Tal vez era una postración en la que el dolor, el hambre, el sufrimiento y la añoranza finalmente terminan. Nos sentamos junto a ellos. Los camiones nunca se detuvieron por miedo a ser atacados por lo que quedaba de nuestros míseros restos. Tratando de acelerar la inevitabilidad de mi destino, me acosté en el surco con la esperanza de ser aplastado. Pero resultó de otra manera. El camión que estaba a punto de atropellarme se detuvo y me llevó a mí y a mi compañero. Así que llegamos al aeródromo. Aquí mi tarjeta médica, que decía que mi brazo debía ser amputado, se convirtió en un billete de regreso. Lo mismo le sucedió a mi compañero. En la noche del 11 al 12 de enero nos cargaron en aviones y nos devolvieron a la vida. Entre los 20 aviones que vimos allí, el Junkers 90 nos pareció especialmente confiable debido a su tamaño. Sin embargo, a nosotros 2 nos dieron asientos en el avión, al lado del operador de radio. Mientras estaba en el aire, sentí que algo estaba mal con el estado de ánimo en la cabina del piloto. Solo me di cuenta exactamente de qué se trataba después del aterrizaje en Salsk. Un total de 9 máquinas resultaron dañadas, incluido un Junkers 90. En la cabina del avión, que no estaba climatizada, casi me congelé los pies. Nunca olvidaré el momento en que el piloto y el operador de radio vinieron a traernos pan y mermelada, una cesta de lavandería llena de ellos. Lloraba como un niño. Ahora aquí estoy, vivo y con la mermelada. Supe poco después que los rusos habían tomado Pitomnik casi inmediatamente después de que ese avión me sacara del infierno.
Nos llevaron de regreso a casa en vagones de carga. En la frontera del Reich nos esperaba un verdadero tren médico. Me dieron un asiento junto a la ventana porque era un veterano de Stalingrado. Ahora nos dirigimos a la historia del segundo soldado alemán, Horst Sank, quien nació en 1919, ostentaba el rango de capitán como comandante de regimiento en el caldero de Stalingrado. Con los restos de mi regimiento llegué a Stalingrado el 23 de enero, una semana antes de que todo terminara. Participamos en intensas batallas en noviembre entre el Volga y el Don, en el flanco izquierdo del Sexto Ejército. Mantuvimos nuestras últimas posiciones, que estaban en las afueras occidentales de la ciudad, cerca de Dmitrievka, hasta el 10 de enero, antes del inicio de la ofensiva rusa. Ese día nos atravesaron y doblegaron el caldero en varios lugares como un balón desinflado. Mi regimiento casi fue aniquilado. La situación era desesperada, y podría haber durado solo unos pocos días. Stalingrado a finales de enero representaba 3 calderos aislados en una ciudad en ruinas. Los rusos nos tenían rodeados desde el oeste, y desde allí atacaban nuestras últimas posiciones. En el lado opuesto, en la orilla este del Volga, se extendía una interminable y helada estepa asiática. Otros 2 calderos se encontraban al norte, y el nuestro, más pequeño, se aferraba a la Plaza Roja en el centro de Stalingrado. Aquí estaba el puesto de mando desde donde el mariscal de campo Friedrich Paulus dirigía nuestra batalla final, ni más ni menos. Durante el día la lucha iba y venía, pero por la noche estaba casi en silencio. Según nuestra primera impresión, los rusos no deseaban correr riesgos innecesarios ni sufrir bajas, y esperaron esos pocos días, los cuales se podían esperar hasta que la victoria misma les llegara. Si hubieran deseado tener la victoria una semana antes, la habrían tenido. Un mando adecuado estaba completamente fuera de discusión. Aún más incomprensible fue la disciplina continuada de los soldados y oficiales. No había ni siquiera un indicio de colapso de las tropas, prácticamente no había desertores, con la excepción de aquellos casos en que los comandantes tomaron la decisión de detener la resistencia en una situación tan desesperada. Pero rendirse, Dios no lo permita. Ser prisionero de guerra ruso es muerte segura. Eso es lo que todos decían, y así fue como sucedió al final. Una y otra vez nos reuníamos en las posiciones, en los sótanos, y discutíamos. Teníamos 3 opciones disponibles: ser capturados, suicidarnos o romper el cerco. ¿Pero no era la única cosa que todo debía terminar de la misma manera? ¿No es que todo el que se suicide actúe con valentía heroica como lo hizo el general Hartmann? Se subió al parapeto de la línea delantera de trincheras y se quedó allí el tiempo que le llevó ser disparado. Nunca pensé en ponerme una bala en la cabeza. Voy a romper el cerco. Le pido al resto de mi escuadra de soldados y a mis 2 Feldwebels que me sigan. Un teniente mayor de otra división también se unirá. Nos escuchó discutirlo en el sótano. ¿Tienen claro los riesgos involucrados?, les digo. Si los rusos nos atrapan por la retaguardia, nos aniquilarán. Y también digo, no me iré sin mis esquís. No tenemos esperanza de cruzar la estepa congelada sin ellos. Para la mayoría de nosotros estamos esperando en una desesperanza sin esperanza. Solo cuando los camaradas se unen por cualquier cosa, eso se convierte en una fuerza para todos. El pensamiento, ¿y si logramos pasar como prisioneros? Uno de nosotros se habrá ido. Eso es seguro. Pero si todos nos mantenemos juntos, tal vez en ese caso el peligro no sea tan alto. El día de Navidad todavía teníamos fe en que todo estaría bien. Habría el esperado rompimiento hacia nosotros desde el suroeste. Tiene que ser así, pensamos, mientras veíamos la luz de las explosiones en el horizonte durante la noche. Todo el ejército, 22 divisiones, pensé para mí mismo, no pueden arrojarnos a la misericordia del destino. El estado de ánimo ha cambiado significativamente desde el inicio de la gran ofensiva, el 10 de enero. No, nadie nos ayudará a salir de este lugar. El desbloqueo ha colapsado. Junto con el miedo y la desesperación crece la ira. Bueno, sacrificaré mi vida al costo más alto posible. La creencia en los milagros también crece, como siempre sucede en momentos como este. Municiones y suministros, ni hablar. Hay muchos de nosotros enfermos, heridos, debilitados por la malnutrición. El tifus y los piojos son los problemas más inofensivos que tenemos.
Solo unos pocos de nosotros son evacuados en aviones, especialmente después de que los rusos tomaron el aeródromo de Pitomnik. Ocasionalmente, los aviones alemanes lanzan contenedores de municiones y suministros sobre el caldero, la mayoría de los cuales caen directamente en manos de los rusos o se pierden en algún lugar entre las ruinas. Los pilotos no tienen más información sobre dónde nos acechamos en estas ruinas debajo de ellos. A veces un soldado se encuentra con una bomba de comida de esas, y entonces empieza el festín. Tenemos el último reflector antiaéreo operativo que queda. Está cerca del puesto de mando, en la gran tienda de comestibles, y alza su luz al cielo todas las noches. Como un hombre que se hunde extiende su mano. Aquí, camaradas, pocos de nosotros quedan aquí. Parece que Paulus ha aceptado la situación. Estuve en su puesto de mando 2 veces, pero no tuve oportunidad de verlo a él mismo. Su jefe de Estado Mayor General, Arthur Schmidt, hace todos los arreglos que desea. Un Feldwebel se une a nosotros, trayendo consigo 4 pares de esquís. No nos avergonzamos de preguntar de dónde los sacó. En la noche del 29 de enero salimos. Supongo que los rusos asaltarán nuestras posiciones al día siguiente. El 30 de enero es el 10º aniversario de la llegada de Hitler al poder, ¿no es una ocasión? Nos encontramos con un campo de minas. Alguien explota. Nos vemos obligados a abortar el intento. A primera hora de la tarde del 30 salimos de nuevo. Seguimos avanzando toda la noche. Cruzamos el Volga congelado. Llegamos a su suave orilla este sin problemas. Ahora estamos en la retaguardia del frente. Estamos detrás de su espalda. Nos ocultamos en una trinchera rusa vacía durante el día y por la noche subimos el río y luego cruzamos de nuevo el Volga hacia la orilla occidental. Los rusos nos capturan en una balca cerca del pueblo de Vinovka. Nos rendimos y uno de los Feldwebels resulta herido en la cabeza por la metralla de una granada de mano. Nos conducen a través del pueblo como un trofeo, con un sentimiento de cierto orgullo. Hay una de las unidades traseras estacionadas allí. Los soldados y las soldados miran con asombro el trofeo. El oficial se niega a creer que hemos cruzado el Volga. Nos supone ser hombres de reconocimiento lanzados en paracaídas. Llegamos al campo de prisioneros de guerra junto con los cautivos del Caldero Norte recientemente derrotado. El siguiente paso fue el punto de reunión en el pueblo de Dubovka, a unos 50 kilómetros al norte de Stalingrado. Allí fui testigo de las muertes en masa. Entre febrero y junio de 1943, unos 30.000 soldados alemanes fueron enterrados en fosas comunes. Con el hambre, el invierno y la enfermedad, el tifus hizo fácilmente su trabajo. Tenía 23 años, pesaba 42 kilos y estaba a punto de pasar 7 años como prisionero de guerra. Al principio, hubo un campo de prisioneros para oficiales cautivos, luego un campo de trabajo, construcción de carreteras y una cantera. La razón por la que fui uno de los sobrevivientes de Dubovka fueron mis pies congelados. Me llevaron a una especie de enfermería. No hubo asesinatos sistemáticos en Dubovka, fue más bien no planificado. No había posibilidad de que los rusos mantuvieran a casi 100.000 prisioneros. Un par de ramas de ferrocarril restantes se usaron para las demandas del frente y fue muy problemático organizar el transporte de suministros a las estepas. Fue 7 años después, en diciembre de 1949, que regresé a casa, el único oficial de mi regimiento de infantería que había sobrevivido. Como oficial, fui separado de mis Feldwebels. Fueron enviados a otros campos de prisioneros y nunca los volví a ver. Supongo que probablemente murieron en cautiverio. Hace unos 5 años me contactó el cuarto de nuestro grupo, un teniente mayor. Fue un verdadero milagro. Eso es todo por hoy, amigos. Este vídeo va dedicado a todos los soldados alemanes y soviéticos que cayeron en combate luchando por su patria. Hasta la próxima.